Imagina que la noche parece normal, el viento sopla entre los árboles y las sombras se deslizan por las paredes de un edificio antiguo, pero bajo esa calma aparente, algo se mueve, algo que lleva años oculto esperando el momento exacto para revelarse. No se trata de un rumor ni de una leyenda urbana, sino de una verdad enterrada que poco a poco comienza a salir a la superficie. Los pasillos de aquel lugar guardan secretos que han cobrado la vida de decenas, y quienes entraron allí jamás volvieron a ser los mismos. Dicen que algunos escucharon susurros en lenguas imposibles, otros vieron figuras deformes en los rincones oscuros, y unos cuantos simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Pero la historia que estás a punto de escuchar no es de uno ni de dos incidentes aislados. Es la crónica completa de una maldición que ha consumido a generaciones enteras y que sigue viva en el presente, esperando a la siguiente víctima. Y todo comenzó una noche en que un grupo de estudiantes, desafiando advertencias y burlándose del miedo ajeno, decidió entrar donde jamás debieron haber puesto un pie. Al principio, la risa y la emoción dominaban, como si se tratara de un simple juego prohibido. Pero muy pronto comprendieron que habían cruzado un umbral del que no habría retorno. Los muros empezaron a susurrar, las luces parpadearon como si alguien invisible respirara a su alrededor, y en el aire se sintió una presencia tan densa que parecía aplastarlos. Uno de ellos, el más escéptico, fue el primero en escuchar la voz, un murmullo bajo que lo llamaba por su nombre, repetido una y otra vez, cada vez más fuerte, hasta volverse un grito ensordecedor que solo él podía oír. Los demás lo miraban desconcertados, incapaces de entender su terror. Entonces comenzó a golpearse la cabeza contra la pared como si intentara sacar algo de su mente, hasta que cayó al suelo con los ojos abiertos y fijos, sin respirar. El silencio fue absoluto, roto únicamente por un eco extraño que resonaba en lo profundo del edificio, como si se riera del dolor de los vivos. Nadie se atrevió a tocar el cuerpo, y en ese instante comprendieron que algo los había elegido, que ya no eran intrusos, sino prisioneros de un poder antiguo. Intentaron huir, pero las puertas que minutos antes estaban abiertas ahora estaban selladas, como si la propia estructura respirara y se cerrara sobre ellos. Algunos gritaron, otros rezaron, pero todo fue inútil. La primera muerte había marcado el inicio del ritual, y lo que vendría después sería mucho peor, porque ese lugar no era simplemente un edificio abandonado, era un altar, un nido de sombras que se alimentaban de miedo, de dolor y de sangre. Y esa noche, tenían hambre. El aire se volvió tan pesado que respirar era un tormento, como si cada bocanada llenara los pulmones de ceniza invisible. La temperatura descendió de golpe y un frío antinatural recorrió sus cuerpos, helando la piel hasta doler. Nadie se atrevía a hablar demasiado alto, porque sentían que algo escuchaba, que cualquier palabra imprudente podría despertar una furia mayor. Fue entonces cuando uno de ellos, intentando abrir una ventana con desesperación, se dio cuenta de que los vidrios no reflejaban su imagen. Allí donde debía aparecer su rostro no había nada, solo un vacío negro que parecía absorber la luz. Los demás corrieron a mirar, y uno tras otro comprendieron que en ese lugar ya no tenían sombra, que sus cuerpos habían sido borrados de todo reflejo, como si ya no pertenecieran al mundo de los vivos. El pánico se desató. Dos de ellos comenzaron a golpear la puerta principal con todas sus fuerzas, pero la madera, en lugar de romperse, comenzó a sangrar como si estuvieran golpeando carne viva. El líquido oscuro y espeso se deslizó lentamente por el suelo, y un olor insoportable a hierro oxidado llenó el aire. Nadie quería aceptarlo, pero estaban atrapados en un lugar que no obedecía a las leyes humanas. Entonces escucharon pasos, lentos, pesados, cada vez más cercanos. No pertenecían a ninguno de ellos, porque todos estaban juntos, inmóviles, temblando en silencio. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta, y un golpe retumbó tan fuerte que las paredes vibraron.
Una voz grave y distorsionada habló desde afuera, una lengua incomprensible que sin embargo retumbaba dentro de sus cráneos, como si el sonido naciera desde el interior de sus propias cabezas. Uno de los estudiantes, incapaz de soportar aquella presión, comenzó a sangrar por la nariz, luego por los oídos, hasta que se desplomó convulsionando, mientras sus compañeros miraban impotentes como su cuerpo se arqueaba en posiciones imposibles. El eco de la voz no cesaba, repitiendo un mismo patrón. Como un canto antiguo, y con cada repetición, las sombras en las paredes se volvían más densas, tomando formas humanas que parecían acercarse lentamente. Ninguno de ellos podía moverse, como si una fuerza invisible le sujetara las piernas al suelo. El más joven del grupo comenzó a rezar entre sollozos, pero sus palabras eran interrumpidas por un murmullo que se mezclaba con su propia voz, deformándola, hasta que ya no era él quien hablaba, sino algo que usaba su boca como un canal. De pronto, su rostro se desfiguró en una sonrisa grotesca que no le pertenecía, y de sus labios brotó un mensaje claro en perfecto español: 1 a 1, serán míos. Esa fue la primera vez que el grupo comprendió que estaban frente a una entidad consciente que jugaba con ellos como un cazador con su presa. Intentaron arrastrar al chico lejos, pero su cuerpo estaba rígido como una piedra, y sus ojos se habían vuelto completamente negros. De su garganta salió un chillido desgarrador que apagó todas las luces al instante, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. No había ni un rayo de luna, ni el más mínimo resplandor. El silencio que siguió fue aún peor, porque podían escuchar su propia sangre fluyendo por las venas, podían sentir el palpitar de sus corazones resonando como tambores, hasta que un aliento frío les rozó la nuca a todos al mismo tiempo. Nadie se atrevió a girarse, porque sabían que lo que estaba allí no pertenecía a este mundo, y entonces una mano invisible comenzó a recorrer lentamente los hombros de uno de ellos, clavando uñas que no se veían pero que desgarraban carne con facilidad. El grito que escapó de su garganta no parecía humano. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies, un retumbar profundo que no provenía de ningún terremoto, sino de algo que se movía por debajo, como si el edificio estuviera sostenido por un corazón gigantesco que latía con furia. Las paredes comenzaron a agrietarse y de esas grietas brotaron dedos huesudos, manos deformes que intentaban salir, como si cientos de cuerpos estuvieran atrapados dentro de los muros, arañando desesperados para escapar. Los estudiantes retrocedieron horrorizados, pero el pasillo se alargaba infinitamente. Cada paso hacia atrás parecía no acercarlos a ninguna salida, como si el espacio se distorsionara bajo las reglas de otra realidad. Uno de ellos, perdiendo la razón, comenzó a correr a toda velocidad. Ignorando los gritos de sus compañeros, sus pasos resonaban sin fin hasta que de pronto dejó de escucharse. Cuando los demás lo buscaron, encontraron sus zapatos todavía calientes en medio del suelo, pero no había ni rastro de su cuerpo, como si hubiera sido devorado por el aire mismo. Nadie se atrevió a moverse después de eso. La desesperación se transformó en locura. Algunos comenzaron a discutir, culpándose mutuamente por haber entrado. Otros se rasgaban el cabello y lloraban sin control, y uno se golpeaba contra la pared como si quisiera despertarse de una pesadilla. Pero no era un sueño. El tiempo dejó de existir. No sabían si habían pasado minutos u horas, porque cada intento de mirar el reloj terminaba en confusión. Las manecillas giraban al revés, los números se borraban o cambiaban de lugar, y a veces el cristal reflejaba rostros que no eran los suyos. Fue entonces cuando escucharon un coro, voces femeninas, suaves y melódicas, que entonaban una canción en un idioma olvidado. Un canto hipnótico que parecía surgir de todas partes. El sonido era tan bello que por un instante los calmó, como si una paz sobrenatural descendiera sobre ellos, pero pronto descubrieron que no podían dejar de escucharla, que la melodía se incrustaba en sus cerebros, obligándolos a seguirla. Una de las chicas del grupo
con la mirada perdida y la boca entreabierta, comenzó a caminar hacia una puerta que no existía antes. Los demás intentaron detenerla, pero su fuerza era inhumana. Se liberó con un movimiento brusco y cruzó el umbral. Lo último que vieron fue cómo su silueta se disolvía en una niebla espesa, mientras sus gritos se mezclaban con la canción hasta desaparecer por completo. El coro se detuvo de golpe, dejando un silencio ensordecedor que dolía en los oídos. El grupo, reducido ya a la mitad, comprendió que estaban siendo cazados lentamente, uno por uno, con una precisión cruel. La entidad que los rodeaba no tenía prisa, disfrutaba del terror que los consumía. El frío aumentó tanto que podían ver su propio aliento formando figuras extrañas, como si fueran rostros que flotaban unos segundos antes de disiparse. Uno de los chicos se arrodilló y comenzó a escribir símbolos en el suelo con su propia sangre, murmurando palabras que no conocía. Sus ojos estaban en blanco y cada trazo que dibujaba brillaba con un resplandor enfermizo. Al terminar, el símbolo ardió como fuego azul y una figura se levantó del centro, una mujer alta, cubierta de sombras, con un velo que ocultaba su rostro. Se acercó lentamente y con un solo gesto hundió su mano en el pecho del chico, arrancándole algo luminoso que gritaba como si fuera un alma viva. Su cuerpo se desplomó vacío y la mujer se desvaneció entre risas apagadas. El suelo se manchó con un líquido oscuro que no era sangre, sino algo más espeso, como aceite que burbujeaba y se movía por sí mismo. Las luces parpadearon una vez más, y cuando volvieron a encenderse, descubrieron que ya no estaban en el mismo lugar. El pasillo había desaparecido. Ahora estaban en un enorme salón cubierto de velas negras que ardían sin consumirse. En el centro, un altar de piedra goteaba con restos frescos, como si hubiera sido usado instantes antes. El hedor era insoportable. Una mezcla de carne quemada y humedad. Comprendieron, aterrados, que habían sido arrastrados al corazón del santuario, el lugar donde la entidad reclamaba a sus víctimas. El altar parecía respirar, cada grieta en la piedra se abría y cerraba como si fueran pulmones, exhalando un vapor denso que olía a azufre y carne en descomposición. Las velas negras comenzaron a inclinarse, como si una corriente invisible pasara entre ellas, pero no había viento. Solo un murmullo constante que vibraba dentro de sus huesos. Los sobrevivientes se miraron unos a otros, comprendiendo que ya no había salida, que habían sido llevados hasta el centro del laberinto para convertirse en ofrendas. De pronto, las sombras de la sala se movieron sin que nadie lo hiciera, extendiéndose por las paredes hasta formar figuras humanas. Eran decenas, quizás cientos, rostros que se retorcían en gestos de dolor, con bocas abiertas como si gritaran en silencio. Uno de los estudiantes, incapaz de soportar esa visión, intentó correr hacia el altar con un grito de desafío, como si buscara destruirlo, pero antes de que pudiera tocarlo, algo lo levantó por los aires y lo partió en dos con una fuerza brutal, dejando que sus órganos cayeran al suelo como piezas de un rompecabezas sangriento. La sala se llenó de un rugido profundo, no de dolor sino de júbilo, como si el sacrificio hubiera alimentado a la entidad. Los demás retrocedieron aterrados, pero cada paso los acercaba más al altar, como si el suelo los empujara hacia adelante. Intentaban resistirse, pero sus cuerpos no respondían. Estaban atrapados en un juego de voluntades donde la suya era insignificante. Entonces, del altar surgió una grieta luminosa que se abrió como un ojo gigantesco. En su interior se veía un vacío infinito, un abismo plagado de figuras serpenteantes que se movían en silencio. Una voz femenina, dulce y cruel al mismo tiempo, se filtró desde esa abertura: no sois los primeros, no seréis los últimos. Uno de los chicos comenzó a llorar desconsoladamente, llamando a su madre, hasta que de su garganta salió un sonido que no era humano, un chillido metálico que hizo sangrar los oídos de todos. Sus manos se torcieron hacia atrás, quebrándose en ángulos imposibles, y su cuerpo fue absorbido lentamente por el suelo.
dejando solo un charco oscuro que latía como si tuviera vida propia. El grupo, reducido a apenas unos pocos, entendió que cada uno estaba destinado a desaparecer de una forma distinta, como si la entidad jugara con ellos, explorando su miedo más profundo antes de devorarlos. Fue entonces cuando la más valiente de las chicas, con lágrimas en los ojos, gritó con todas sus fuerzas una oración que había aprendido de su abuela. Su voz temblaba, pero cada palabra resonaba con una fuerza inesperada. El eco de su plegaria rompió momentáneamente el canto de las sombras. Y algunas de las figuras humanas en las paredes se disolvieron como humo. Por un instante pareció que tenían una oportunidad. Sin embargo, el altar reaccionó con violencia. La grieta luminosa se abrió aún más y de ella emergió una figura gigantesca, alta como el techo, envuelta en un manto de oscuridad que se agitaba como llamas negras. Sus ojos, dos brasas incandescentes, se fijaron en la chica que rezaba, y con un gesto invisible la levantó del suelo. Sus pies patalearon en el aire, sus manos intentaron aferrarse a algo, pero no había nada. La voz volvió a hablar, esta vez dentro de las cabezas de todos. El valor no detiene el hambre. Con un chasquido seco, su cuello se quebró, y su cuerpo cayó al suelo como un muñeco roto. La esperanza se extinguió al instante. Los sobrevivientes restantes se quedaron paralizados, incapaces de pensar en un escape. Uno de ellos, en un arranque de locura, comenzó a reír. Reía tan fuerte que sus carcajadas llenaban la sala, pero sus ojos derramaban lágrimas de puro terror. De pronto su risa cambió de tono, convirtiéndose en la misma voz demoníaca que había escuchado antes, como si la entidad lo usara de portavoz. Nadie recuerda sus nombres, pero todos alimentan la eternidad. Las palabras resonaron hasta que la risa se apagó y el cuerpo del chico explotó en una nube de polvo negro que los envolvió a todos. El polvo entró en sus pulmones, y cada uno sintió como algo reptaba dentro de ellos, clavándose en su carne, marcándolos desde dentro. El altar brilló con una luz enfermiza, como si estuviera completando un ciclo, y los sobrevivientes comprendieron con horror que lo peor aún no había comenzado. El polvo negro que los envolvía parecía vivo, se arrastraba por su piel y buscaba entrar por cada poro, cada herida abierta, cada lágrima. Sentían cómo les quemaba los pulmones, como si respiraran fuego líquido, y la desesperación alcanzó un punto insoportable. Uno de ellos intentó arrancarse la piel de la cara con las uñas para expulsar aquello que sentía dentro, pero lo único que logró fue desfigurarse, dejando ver músculos y huesos palpitantes. Su grito se apagó al ser consumido por la misma sustancia oscura, que lo absorbió hasta no dejar nada más que un charco humeante. Los pocos que quedaban retrocedieron contra las paredes, pero estas ya no eran de piedra, eran carne, carne que latía y se movía, con ojos que se abrían y cerraban mirándolos fijamente, observando cada movimiento. De pronto, la sala comenzó a inclinarse como si toda la estructura estuviera siendo tragada hacia un abismo invisible. El altar brillaba con un resplandor aún más intenso, y de la grieta central emergió una forma gigantesca, mucho mayor que cualquier figura anterior. Era un cuerpo informe, cubierto de bocas que gritaban al unísono, manos que salían y desaparecían, y ojos que giraban sin párpados, todos fijos en ellos. Aquella monstruosidad no caminaba, flotaba, y cada movimiento suyo hacía retumbar el aire como si fueran truenos. Los estudiantes comprendieron que estaban frente a la esencia misma de aquello que los había cazado desde el inicio, la raíz de todas las sombras. Una voz ensordecedora llenó el espacio, resonando desde todas las direcciones: vuestros nombres se borrarán, vuestros rostros serán ceniza, y vuestro miedo alimentará mi eternidad. La entidad extendió una de sus innumerables manos hacia el más cercano, y sin tocarlo siquiera, el chico se elevó en el aire. Su cuerpo comenzó a desintegrarse lentamente, primero la piel, luego los músculos, hasta quedar reducido a un esqueleto que todavía se movía y gritaba.
finalmente se hizo polvo, absorbido por las bocas de la criatura. Los demás cayeron de rodillas, derrotados. Sabiendo que no habría escape, sin embargo, una chispa inesperada surgió cuando uno de ellos, con las últimas fuerzas que le quedaban, recordó el símbolo que el chico poseído había dibujado en el suelo horas antes. Con un trozo de vidrio roto, se cortó la mano y comenzó a repetir el mismo trazado, pero esta vez añadió una línea más, una alteración instintiva que no sabía si tendría efecto. La sangre cayó sobre la piedra, y el símbolo brilló con un resplandor rojo ardiente. La criatura lanzó un rugido que estremeció los cimientos, como si aquella alteración hubiera herido su esencia. El altar comenzó a resquebrajarse, la grieta luminosa se agitó violentamente y las sombras chillaron como almas en pena. Aprovechando el caos, los sobrevivientes intentaron retroceder, pero el suelo se desmoronaba bajo sus pies, mostrando un abismo infinito lleno de cadáveres que se agitaban, miles de brazos que intentaban arrastrarlos hacia abajo. El chico que había dibujado el símbolo se lanzó sobre el altar, gritando que si alguien debía quedarse, sería él. Antes de que los demás pudieran detenerlo, se hundió en la grieta con una explosión de luz que cegó a todos. La sala entera se derrumbó como si nunca hubiera existido, y el silencio volvió de golpe. Cuando los ojos de los pocos que sobrevivieron pudieron abrirse de nuevo, se encontraron tirados fuera del edificio, bajo el cielo gris del amanecer. El lugar que habían cruzado la noche anterior no estaba allí, en su lugar solo quedaba un terreno vacío, como si jamás hubiera existido construcción alguna. Se miraron unos a otros, heridos, desorientados, con lágrimas corriendo por sus rostros. Nadie dijo una palabra, porque todos sabían que lo que habían visto no podía ser contado. Sin embargo, cada uno llevaba en su piel una marca, un símbolo quemado, idéntico al que había brillado en el altar. El sacrificio de su compañero les había salvado, pero la marca era un recordatorio de que no estaban libres, de que seguían siendo parte de aquel ciclo. Con el tiempo, algunos intentaron rehacer su vida, pero las voces volvieron en sueños, las sombras los seguían en las esquinas, y poco a poco fueron desapareciendo uno por uno, sin dejar rastro. La historia oficial decía que habían abandonado la ciudad, que se habían perdido, pero la verdad era otra. Solo uno sobrevivió lo suficiente para contar lo ocurrido, y lo narró en secreto, sabiendo que algún día volvería a repetirse, porque el hambre de aquello que habita entre las grietas del mundo nunca termina, y tarde o temprano encuentra nuevas víctimas. Y así, bajo el silencio de una ciudad que duerme, el eco de aquellos gritos todavía se escucha en la oscuridad, esperando a quien sea lo bastante insensato para entrar de nuevo donde jamás debió entrar nadie.